Gracias. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos el diputado Marcos Aguilar Vega del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, señor secretario, licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Voy a dividir en dos partes estos 3 minutos para hacer un par de planteamientos importantes. El primero se refiere a un cuestionamiento que formula el diputado Juan Bueno del Estado de Veracruz y que particularmente quiere cuestionar qué sucede con los trazos del ferrocarril del año 1900 que afectarán zonas urbanas de manera importante y restan competitividad a muchas de las actividades productivas de los ciudadanos, tal como la falta de construcción de libramientos ferroviarios en muchos municipios del país. Particularmente, cuestionar sobre el libramiento ferroviario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que tiene 22 años de haberse construido el trazo, las terracerías y puentes y aún no le ponen los durmientes y las vías. Como este caso está el de Irapuato, Celaya y muchos otros municipios del país. ¿Cuándo, señor secretario, cuándo llega la modernidad ferroviaria a esos municipios? ¿O debemos esperar accidentes fatales para que el gobierno federal asuma su responsabilidad de resolver estos problemas? Ese es el primer tema. El segundo planteamiento tiene que ver con una circunstancia que se presenta en el estado de Querétaro. No he tenido el gusto de compartirlo con usted porque he solicitado una cita y lamentablemente no he podido tener ese encuentro. Me refiero particularmente al tema de la construcción de una estación del tren en la colonia Calesa, en el municipio de Querétaro. Planteo particularmente que estoy convencido y apoyo el desarrollo y la modernidad en materia ferroviaria que propone el presidente de la República, particularmente la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. Seguramente usted está perfectamente enterado de todos los acontecimientos que hay alrededor de este tema. El de la construcción de una estación del tren que desde hace 9 meses, lamentablemente por acciones encomendadas desde su secretaría, iniciaron procesos para hacer una consulta en la colonia Hércules y 7 más que son aledañas a ella, en las que una empresa de nombre Prointec y PIMSA fue a solicitar avalúos a los ciudadanos, 2 particularmente a su costa, para que determinaran el estatus patrimonial de cada uno de ellos. A partir de ello comenzó una problemática por falta de información sobre la construcción de este proyecto de estación del tren. El tiempo me impide profundizar a detalle sobre ello. Debo decir que derivado de todo lo que sucedió después de la falta de información, los ciudadanos de esta zona han insistido al gobierno federal, estatal y municipal para que entregue información sobre la construcción de esta estación del tren. Tuvimos un encuentro derivado de un acuerdo de la Comisión Permanente con el subsecretario Carlos Almada y en ese encuentro me acompañaron 7 representantes ciudadanos y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. De ese encuentro se acordó que se celebrara un estudio, un dictamen que diera viabilidad en materia de impacto vial y urbano sobre la construcción de ese tren. Querétaro enfrenta una circunstancia de movilidad muy delicada. Están llegando 45 familias diariamente con 4 integrantes y 2 vehículos diarios a esta ciudad de Querétaro. Esta circunstancia está afectando seriamente la movilidad de nuestro estado y nuestro municipio. Colocar la estación del tren en esta zona causaría graves impactos. Nunca antes dio un pronunciamiento en contra de esta estación hasta no tener un estudio técnico que así lo avalara. El resultado de este estudio técnico solicitado por el propio subsecretario, determina que no es viable la construcción de esa estación del tren, que pone en riesgo la movilidad en el estado y en el municipio de Querétaro y colapsaría una de las zonas más importantes. Y cuando hablo de movilidad entiendo perfectamente la pirámide internacional que establece privilegiar a los peatones, vehículos no motorizados, transporte público en sus diversas modalidades y el transporte privado. Dentro de ellos, el transporte público al que hacemos referencia, que es masivo y es el tren de alta velocidad, está haciendo referencia a resolver un problema en materia de movilidad para personas, no para carga, a la que no hizo referencia cuando habló de la avenida o la carretera 57.
La pregunta que nosotros hacemos, señor secretario, con profundo respeto y pidiéndole sensatez para los habitantes de Querétaro, es por qué insistir en construir una estación del tren en un lugar donde la zona está profundamente consolidada, donde está impedido en términos de movilidad construir una estación que pueda causar una afectación a nuestro municipio y a nuestro estado. Obviamente nosotros, los representantes populares, no ofrecemos una postura en dónde colocar la estación del tren. Ese es un trabajo técnico de la Secretaría que usted representa. Se comprometió en el Estado a gestionar 1,200 millones de pesos el gobernador de Querétaro en una invitación a la que usted acudió para anunciar obras de mitigación a un proyecto que de origen tiene deficiencias en la planeación. Si desde el momento en que se presentó el proyecto las obras de mitigación hubieran sido incluidas, no podría cuestionar lo que aquí sucede. Se están planteando obras de mitigación para el año 2015, 16 y 17 que afectarían seriamente a Querétaro. Usted se comprometió a incorporar 1,200 millones de pesos en el presupuesto federal 2014 para esas obras de mitigación que muestran claramente una falta de planeación. Diputado, señor secretario, le pedimos que nos… concluir. Concluyo, señor diputado presidente. Le pedimos nosotros que intervenga con sensatez. Este es un tema de profundo interés para Querétaro. Hay una problemática seria que está siendo, por supuesto, usted engañado por el gobierno estatal y el gobierno municipal. En este momento está reunido el Consejo Consultivo Empresarial en Querétaro y el señor director del centro de la SCT, que lo representa, ha ido a decir que este es un asunto que está politizado y que el interés es partidista. Ojalá que le den la cara a los ciudadanos y que pueda usted escucharnos. Yo tengo confianza en usted y ojalá que haya oportunidad para que sobre este tema dé un pronunciamiento de por qué mintieron en Querétaro sobre obras de mitigación que demuestran claramente que hay una falta de planeación en ese proyecto. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Para formular pregunta, tiene ahora el uso de la palabra el diputado Valentín González Bautista, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Estimados compañeros presidentes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Infraestructura y de Transporte, señor secretario, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, compañeras y compañeros diputados. En los últimos 70 años, la infraestructura carretera y la flota vehicular se ha incrementado de manera extraordinaria. En 1940, al terminar el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la red nacional de carreteras alcanzaba 10,000 kilómetros y el número de vehículos automotores alcanzó la cifra de 50,000 unidades. 9 años antes se había expedido la Ley de Vías Generales de Comunicación y creado casi al mismo tiempo la Policía Federal de Caminos. El extraordinario desarrollo que ha tenido nuestro país en las últimas décadas no se explicaría sin el impulso y el crecimiento permanente que han tenido los medios de comunicación y los modos de transporte. México cuenta hoy con más de 34 millones de vehículos de motor. La cifra incluye automóviles, camiones de pasajeros, de carga, oficiales, públicos y privados. Según datos del Sistema Institucional de Autotransporte, actualmente se tienen registrados 141,000 permisionarios de autotransporte federal, que incluyen los servicios de carga, pasaje y turismo, y la red nacional de carreteras, según la superficie de rodamiento, es superior a los 300,000 kilómetros. Lo que usted nos informa en este momento son desde luego cifras también millonarias. Se ha incrementado y ampliado la cobertura y calidad de la infraestructura carretera
y de autotransporte. Se han incrementado la competitividad de los servicios de autotransporte federal y se ha ampliado su participación en la actividad económica de la nación. Se han fortalecido y revisado medidas de seguridad a fin de garantizar la integridad de los usuarios y de sus servicios complementarios. Se participa en los mercados mundiales a través del comercio exterior, se implementan medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los vehículos de autotransporte y permanentemente se actualiza el marco jurídico y regulatorio para brindar certidumbre a inversionistas, proveedores y usuarios del sector. De acuerdo con el segundo informe de labores del Ejecutivo Federal 2013-2014, actualmente se cuentan con 872 terminales de pasajeros, de las cuales 292 son centrales y 580 son individuales. Se tienen 232 centros de capacitación y adiestramiento para mejorar las técnicas de conducción de los automotores. Hay en el país 371 unidades de verificación de condiciones físico-mecánicas, 240 unidades de verificación de emisiones contaminantes, infraestructura considerada complementaria del sector autotransporte y que seguramente estará usted de acuerdo que son insuficientes. Las cifras de estas unidades complementarias no corresponden al reto, a la magnitud del posicionamiento global al que se aspira, porque no son suficientes para atender en cantidad y en calidad la eficiencia de los servicios, su eficacia. Pero desde luego es más grave si nos atenemos a la forma en cómo operan los servicios que garantizan el transporte y la movilidad de mercancías, de bienes y sobre todo de personas. La pérdida de esos bienes, la pérdida de vidas, porque en las carreteras federales transitan vehículos que son obsoletos, pero también transportando carga y personas, vehículos que ya debían estar fuera de circulación o que tienen y exceden en peso y dimensiones lo que la norma no autoriza y que todos los días vemos cuántos accidentes provocan en las carreteras nacionales y que el informe no menciona cuál es la cantidad de vidas que se ha perdido y a cuánto asciende en millones de pesos la pérdida de estos bienes, pero tampoco se nos dice qué se va a hacer para remediarlo, porque está muy bien la aspiración, las metas, y que seguramente se cumplirán porque aquí se ha acordado millonarios recursos para que se puedan hacer estas obras, pero de inmediato, ¿qué se tiene que hacer para que se garantice a los ciudadanos el transporte de sus bienes y se le dé seguridad en sus vidas? Alcanzará que la supervisión, la revisión, la auditoría, la verificación o las inspecciones que hacen tan solo 400 empleados con los que cuenta la Dirección General de Autotransporte Federal para cubrir las miles de empresas, las terminales centrales, las individuales, los centros de verificación, a los permisionarios en lo particular, los llamados hombres camión? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para asegurarle a los ciudadanos que no habrá más pérdida de vida? ¿Qué es lo que la Secretaría le tiene que decir a los mexicanos para que quienes han hecho de su patrimonio y de la forma en cómo han sacado adelante a sus familias sirviendo en el autotransporte, estos hombres camión, qué medidas de financiamiento para sustituir a sus vehículos y los corralones que atentan todos los días contra los usuarios, donde les imponen tarifas que no autoriza la Secretaría, pero que son ahí esquilmados? Toda esta problemática del sector del autotransporte no lo dice el informe, no tenemos los datos, no podemos hacer una evaluación, no conocemos cuáles son las metas programadas para poderlas atender y resolver, y hay problemas que todos los días de manera cotidiana se registran. Muy bien por la construcción de la infraestructura, muy bien que lleguen los recursos, sobre todo los aprobados aquí, pero muy mal que directores de los centros SCT
tenga que condicionar a la autoridad municipal de un municipio rural, semirural o indígena, que tenga personal técnico para que pueda autorizar la construcción de sus obras que se etiquetaron con recursos aquí en la Cámara, como es el caso de Guerrero. O muy mal que no haya equipo de Capufe para que en las casetas tengan las condiciones de trabajo estos trabajadores de las comunicaciones y los transportes, y que sepan también que ahí se pueden hacer mantenimientos, correctivos, preventivos y obras menores o mayores, porque tienen facultades para ello, y sin embargo se le dan los permisos, los contratos a prestadores de servicios y a privados que no garantizan la calidad de los servicios. Son cuestionamientos, señor secretario, que tenemos que hacer de manera abierta aquí en este espacio, en esta tribuna, porque no vienen en el informe que usted nos ha hecho llegar, no vienen en el informe del titular del Ejecutivo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado González Bautista. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Comunicaciones y Transportes para dar respuesta. Gracias, diputado Curi. Coincido en buena medida, diputado González Bautista, con mucho de lo que usted plantea. No hay duda de que hay un sector de transporte muy importante para el país que traslada la parte más importante de nuestra producción nacional. Aquí ya mencionó algún diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el 81% del valor de la carga, y es más o menos el 55% del peso total de la carga. Pero no hay duda que las carreteras, las autopistas, es nuestra forma más importante para trasladar mercancías. Y no hay duda tampoco que encontramos un sector, por una parte muy moderno, como creo que es nuestro país, un país de contrastes, y por otra parte un poco abandonado en políticas. Abandonado en un control de pesos y dimensiones, abandonado en el control de los operadores, abandonado en la calidad del servicio que preste el autotransporte, porque hay camiones que no deberían de estar en nuestras carreteras. Y tenemos que actuar rápidamente, y creo que son de los temas que, al margen de cómo evalúe uno si uno va rápido o va lento, creo que es importante que todos vayamos, como en otros temas, hacia un mismo fin. Y yo creo que lo importante es que ahora tengamos una nueva norma 012 que, para bien o para mal, pero toma su tiempo el poder tramitarla y sacarla, y sé que se ha platicado intensamente con representantes de esta Cámara de Diputados, y que esa nueva norma ahora va a regular cuestiones, creo yo, muy importantes, como es el peso, que hay un peso que cuide la producción y al mismo tiempo cuide la vida de los operadores, la vida de los vecinos por donde cruzan los camiones, y cuide la carga. Y se está estableciendo un peso que es adecuado a expertos. 2, estamos cuidando que el operador esté más capacitado, que tenga mejores requerimientos para ser operador, que tenga más capacitación. Estamos cuidando también que la velocidad de estos camiones sea una velocidad límite. Todos hemos visto pasar por las carreteras de nuestro país camiones verdaderamente, algunos en condiciones no muy buenas, a velocidades verdaderamente irresponsables. Y creo que inclusive, lo he hecho y lo vuelvo a hacer aquí, tenemos que ser no solamente la autoridad, sino también los que son los dueños de los negocios, más responsables para cuidar la vida de sus operadores, el patrimonio de su empresa, el patrimonio de la nación que somos los mexicanos. Estamos revisando la norma en respuesta concreta, estamos tratando de implementar un sistema de pesos y dimensiones electrónico, de tal manera que ya no sea quizás un ser humano el que vea que el peso sea correcto en una báscula o en una patrulla llevándolo a la báscula, sino un peso electrónico que automáticamente, esto sería un poquito el futuro, no tan inmediato como lo queremos ver, pero queremos ir hacia allá, sea una cuestión electrónica la que determine el peso y si el camión va cometiendo alguna irregularidad. Y
También queremos implantar una ventanilla electrónica, estamos rápidamente avanzando en ese camino, para que no haya trámite personal en las cuestiones de autotransporte federal, que sea a través de una ventanilla electrónica como se lleven a cabo estos trámites. Y debemos de avanzar, aquí se requiere ir todos a ese objetivo, al margen de comparaciones, hacia una chatarrización de todos los camiones antiguos para que puedan tener una renovación con beneficios que conocemos bien los que estamos aquí sentados, para todos, para gobierno federal, para empresarios y sobre todo para operadores y para ciudadanos. Lo planteo como una tarea conjunta, pero creo que este es un tema en el que debemos de ir conjuntamente a estos objetivos que aquí se dijeron y que son muchos más, pero creo que estos son los más importantes. Muchas gracias, diputado. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos la diputada Roxana Luna Portillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes, ya noches, compañeros. Secretario, es importante hacer mención respecto al llamado apagón analógico, el cual se encuentra programado para ser implementado en su totalidad en la República Mexicana para el 31 de diciembre del 2015. De la misma forma en que se estableció el calendario progresivo para la implementación, comenzando por los estados del norte. Tenemos que el día de hoy ningún estado ha logrado cumplir con ese objetivo, por lo que si comentamos y tomamos en cuenta que actualmente el 94.9 constituye el nivel de penetración en televisión en México, el 83.4 de los hogares cuentan con aparatos televisivos de televisión analógica y que hasta el día de hoy solo el 25.8% de los hogares cuentan con televisor digital. En consecuencia, podríamos concluir que las políticas de implementación no están cumpliendo con las metas fijadas y que inclusive no se encuentran claras en las reglas y en las políticas de otorgamiento de televisores gratuitos que se supone debe realizar en forma conjunta con Sedesol. En el tema de los medios comunitarios, tenemos que tan solo en este año el IFETEL, a través del Pleno, resolvió imponer sanciones y declarar la pérdida en beneficio de radiodifusiones que se transmitían en banda ancha, en FM, en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla, sin contar con concesión o permiso. Ahora bien, si se trata en todos estos casos de una falta de concesión o permiso, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha implementado políticas públicas a efecto de apoyar la regularización u otorgamiento de dichas concesiones? Si se tomen en cuenta que las leyes reglamentarias señalan un proceso largo y que se requiere de conocimientos técnicos, que lo único que hace es generar obstáculos para la creación de la subsistencia de este tipo de medios. ¿Por qué si el presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes habla de democratización de los medios, entonces no realiza políticas ad hoc con sus declaraciones? Ahora bien, si somos más técnicos en el marco normativo actual, deja a total discreción de las autoridades dependientes del Ejecutivo determinar los requisitos para obtener un permiso, y es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte quien cuenta con la facultad discrecional establecida en el artículo 19 de la Ley de la Radio y Televisión para otorgar o no otorgar concesiones o permiso. Si es así, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones no hace válida su facultad discrecional y apoya hacer una realidad la existencia de medios comunitarios? En el pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Infraestructura 2014-2018, que consideraba la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. 4 meses después se anunciaba que finalmente así habría una nueva terminal aérea. Se presenta la maqueta y se da a conocer a los diseñadores del proyecto.
La información respecto a este proyecto se ocultó intencionalmente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en distintos momentos se negó su existencia. Uno de los problemas que va a traer como consecuencia la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son las vías pluviales que se descargan en Atenco. Asimismo, drenajes de otros municipios que podrían ocasionar una inundación, sin pensar que en estas condiciones de vida quedarían como consecuencia las comunidades y pueblos que saldrían afectados por la construcción de este aeropuerto. ¿Y cómo se planea arreglar los problemas estructurales sobre el hundimiento de la Terminal 2 del aeropuerto? Asimismo, ¿de qué forma pretende prevenirse los problemas para obtener la estructura necesaria para mantener el nuevo aeropuerto para garantizar las condiciones óptimas para su funcionamiento? Es cuanto. Gracias, diputada Luna Portillo. Para formular pregunta, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Bienvenido, secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Luis Gerardo Ruiz Esparza. Compañeras y compañeros diputados, el programa sectorial en materia de comunicaciones y transporte sin duda ha sido una de las preocupaciones primordiales para la administración de nuestro gobierno federal. Resulta imperiosa la necesidad de impulsar la economía nacional a nivel mundial que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo, tal como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La movilidad dentro y fuera de nuestro territorio, ya sea de personas o productos, ha hecho que el gobierno federal, a través de sus instituciones, implementen mecanismos eficientes para lograr la cobertura de dichas necesidades. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos a una realidad distinta que implica la sobresaturación de servicios aéreos. Actualmente contamos con un sistema aeroportuario nacional que transporta alrededor de 80 millones de pasajeros y 700 millones de toneladas de carga al año. De estos, 17 concentran el 86% del tránsito de pasajeros y el 96% de la carga aeroportuaria. En su mayoría somos testigos de las deficiencias que enfrentan los recintos aeroportuarios. Los retrasos y cancelaciones de vuelo son las principales quejas de los usuarios del transporte aéreo. En atención a dicha situación y en concordancia con las metas nacionales fijadas para el ejercicio del gobierno federal de la actual administración, el ciudadano presidente de la República, dentro de su segundo informe de gobierno, dio a conocer la creación de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Como Partido Verde Ecologista de México nos preocupan los factores ambientales que han sido considerados derivados de los posibles impactos ecológicos que habrán de propiciarse con la construcción del nuevo aeropuerto. Es evidente, no obstante, no podemos dejar de lado la preocupación respecto a la capacidad de carga del suelo, pues en los últimos años se ha dado a conocer que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue proyectada para resistir los hundimientos característicos de la ciudad hasta en 3 centímetros por año. Sin embargo, ha llegado a hundirse hasta 30 centímetros cada año, es decir, 10 veces más de lo proyectado. Para ello, en el 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte implementó obras de renivelación que no han podido remediar al 100% sus desperfectos. Por todo ello, nuestra pregunta, señor secretario, versa en el sentido de saber si se tienen contempladas las variaciones históricas de los niveles de la capacidad del suelo dentro de la obra hidráulica del nuevo aeropuerto para evitar conflictos de hundimientos, y que por tratarse de una construcción contigua al aeropuerto existente en la Ciudad de México, si se tiene proyectado unificar el modelo del actual aeropuerto capitalino a las construcciones del nuevo proyecto y así impulsar la sustentabilidad de las obras ya existentes. Finalmente, con todo respeto, uno mi voz a la voz de todos los diputados chiapanecos para que se haga posible y se haga una realidad la obra más importante como es la autopista San Cristóbal Palenque. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el señor secretario de Comunicaciones y Transportes para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada. Yo creo que este tema del suelo es un tema importante para el caso del proyecto del nuevo aeropuerto. Por ello hemos tomado todas las providencias, se están haciendo y se siguen haciendo los estudios de resistencia del suelo a efecto de que tengamos ahí un proyecto exitoso. Para tener algún criterio, algún parámetro, efectivamente el aeropuerto actual está sobre terrenos, los mismos terrenos en los que estará el nuevo aeropuerto. Por cierto, un lago desecado hace 2 siglos, que hace un siglo prácticamente ya no tenía agua. Lamentablemente, pero así es, y la Ciudad de México prácticamente estaba en buena medida sentada ahí. El aeropuerto actual no tiene problemas de hundimiento diferenciales, salvo la Terminal 2 en uno de los dedos que van hacia las terminales de abordaje. ¿Por qué el aeropuerto no tiene hundimientos y esa terminal sí? Por una razón, debe dársele un mantenimiento más intenso a esas trayectorias, a esos pasillos de la Terminal 2, un mantenimiento más intenso, que es el dictamen que ya tenemos, que mandamos a hacer cuando vimos que recibimos el aeropuerto y se estaba hundiendo esa parte. Se mandó a hacer un dictamen y lo que resuelve es que es un tema de mantenimiento. Y es un tema de mantenimiento que se le debe dar a cualquier construcción de la zona. Ahí está el circuito exterior mexiquense, que tuvo el privilegio de coordinar su construcción con estructuras muy pesadas y perfectamente está estable, como las pistas del actual aeropuerto lo están. Entonces, es un suelo que perfectamente resiste este tipo de infraestructura, siempre y cuando se le dé un mantenimiento permanente. El nuevo aeropuerto, ¿qué ventajas va a tener? 2 muy importantes. Precisamente el proyecto ganador fue un proyecto que quizás la característica que tomaron los técnicos más importantes para definir es lo ligero de su construcción. No es una construcción a base de ladrillo, de cemento, de concreto, de varilla, es una construcción a base de plásticos, que lo hacen extremadamente ligero, además de una vista muy moderna, al estilo del arquitecto que lo diseñó, pero tiene esa cualidad. Asimismo la torre de control, y así lo tendrán las pistas. Hoy hay técnicas mucho más avanzadas para hacer construcciones ligeras en terrenos de este suelo. Pero este es el terreno, es el que se ha seleccionado por los expertos, y más que una opinión en un momento dado de un servidor público, es lo que dicen los expertos que es el lugar adecuado para tener una instalación de esta naturaleza. Las obras ya existentes, desde luego que van a ser utilizadas, no conviven los 2 aeropuertos. Esto es un tema de que cuando se apague un aeropuerto se prende el otro, no pueden estar los 2 operando al mismo tiempo. Y las obras existentes, desde luego que se van a utilizar, no se van a desperdiciar. Quizás la Terminal 1 se está haciendo un plan maestro para estos efectos, un lugar ideal para una estación multimodal de transporte, metro, metrobús, en fin, otro tipo de transporte que llegue a la zona, y la 2 más adecuada tal vez como un centro cultural, como una universidad, pero se ha ido viendo eso, pero será un estudio el que nos diga exactamente qué se va a hacer. Y la San Cristóbal Palenque estamos apresurando, diputada, con todo el estudio. Tenemos la instrucción del señor presidente Peña Nieto de avanzar lo más que podamos rápidamente para este año iniciar su construcción y tratar de terminarla en esta administración. Carretera muy compleja, es una distancia muy larga, con una complejidad geográfica muy fuerte, pero tenga la certeza que se va a sentir satisfecha en poco tiempo. Gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos el diputado Mario Guillén del Partido Verde Ecologista de México. Señor secretario, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.
Estamos seguros, señor diputado, señor secretario, que las áreas del gobierno federal que se encuentran bajo su responsabilidad son fundamentales para el desarrollo del país y, en consecuencia, para el bienestar de todos los mexicanos. Necesitamos ciertamente que México llegue a ser la plataforma logística más importante de América Latina, sobre todo por nuestra ubicación geográfica y por la forma en que se han venido articulando y proyectando los sistemas en materia de comunicaciones y transportes. Particularmente a lo largo de estos 2 primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual permite además asegurar a México una posición estratégica como plataforma logística competitiva con nuestros países vecinos de América del Norte. Por ende, señalamos, señor secretario, toda aquella obra que venga a representar un beneficio a la sociedad y en general a la nación, contará con nuestro reconocimiento y respaldo. Estamos convencidos que la construcción de este nuevo aeropuerto representará beneficios muy importantes para el país, la generación de nuevas fuentes de empleo, desde su etapa de construcción hasta la operación del mismo, el fortalecimiento de negocios internacionales, el aumento de inversiones, el incremento de la capacidad aeronáutica, la conectividad nacional e internacional y el impulso al turismo e industria, entre otros. Creemos firmemente que esta obra redundará en mayor inversión en nuestro país y en una mayor generación de riqueza para todos los mexicanos. Aplaudimos la preocupación del gobierno federal para impulsar la sustentabilidad en la construcción del nuevo aeropuerto. Compañeras y compañeros diputados, los invito a que en esta comparecencia dejemos de lado los intereses de grupo y de partido y busquemos de forma constructiva y propositiva, con argumentos, hechos, cifras y datos concretos, ver qué es lo que tenemos que hacer para lograr que nuestro país en el sector comunicaciones y transportes sea más competitivo y eficiente. Agradecemos su respuesta, señor secretario, y lo conminamos respetuosamente que continúe trabajando en pro de la sociedad como lo ha venido haciendo hasta ahora. Como diputado de Chiapas, también le agradezco infinitamente la atención y el apoyo para las obras importantes que se han presentado y que seguramente para los chiapanecos son de gran beneficio, y muy agradecido por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para formular pregunta tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, para señalar el grave error que fue haber presentado por parte del gobierno federal y de usted como secretario del ramo el Programa Nacional de Infraestructura 17 meses después del arranque de la administración, es decir, un 23% del tiempo de la presente administración. Con lo cual, si sigue la parálisis inercial que lleva el gobierno en la ejecución de programas y del gasto, para instrumentarse alguno de los programas a que se refiere, habrá transcurrido el 40% del tiempo de la actual administración. Mientras tanto, la economía del país sigue en caída libre y los rezagos sociales siguen siendo dramáticos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, ignorando su incapacidad de ejecución de proyectos de inversión y con su falso manejo de expectativas, ha hablado de 7.7 billones de pesos asociados a este plan de infraestructura y de 747 proyectos específicos. Para nosotros nos parece que será muy difícil concluir este programa por los retrasos de los que ha dado evidencia el actual gobierno, su incapacidad para el ejercicio eficiente del gasto público, la reforma hacendaria recesiva,
y la tardía formulación del programa a la que ya he hecho referencia. También me parece que la apuesta temeraria a la reforma energética tampoco se verá reflejada necesariamente en mayor inversión. Habrá también un boquete fiscal que se querrá cubrir con deuda pública, con nuevos impuestos, y por esa razón nosotros creemos que está destinado al fracaso. Además de ello, el Programa Nacional de Infraestructura carece de articulación y de efectos de arrastre en la economía nacional. No se ve, señor secretario, cómo se materializarán estos proyectos de inversión. Con relación al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que pretende ser una magna obra de infraestructura, nosotros vemos que este proyecto se ha manejado con opacidad, en el clandestinaje, como si se estuviera ocultando el gran negocio sexenal o transeccional de un grupo político. Se ha manejado sin discusión democrática, sin la participación de los mejores técnicos o ingenieros del país y dejando a un lado a los críticos del proyecto. Esta obra de relumbrón centraliza aún más la economía, con el riesgo de inutilizar un activo al que le han dedicado muchos recursos de infraestructura, como es el actual aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto que pretenden, dicen que va a transportar a 100 millones de pasajeros y más de 1 millón de toneladas de carga, cuando la demanda es muy inferior y crecerá muy lentamente, porque como afirman los principales economistas del mundo, existe una tendencia al estancamiento económico, producto de las terribles cargas financieras asociados con los rescates bancarios y financieros. El actual aeropuerto movió en el 2013 a 31.500.000 pasajeros y 376.000 toneladas. Y ustedes están proyectando para una cifra muchísimo mayor, por lo cual nosotros creemos que detrás de ello hay intereses económicos, hay intereses de corrupción. Nosotros queremos en tal sentido preguntarle, señor secretario, ¿por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto ha privilegiado a la empresa OHL, que ha recibido contratos por 41.500 millones de pesos, entre otras obras, la autopista Atizapán a Tlacomulco, el primer tramo del tren Toluca-Ciudad de México, el tramo del segundo piso de la autopista México-Puebla, plantas generadoras de nitrógeno para el gasoducto Los Ramones, una planta de cogeneración de energía eléctrica en la refinería de Francisco y Madero? Es decir, es la empresa favorecida por este gobierno. Y usted, como secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, participó en proyectos de licitación y remodelación que también favorecieron OHL en el aeropuerto de Toluca, cuando era miembro del gobierno estatal de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener que detrás de esta obra no priva el interés general, sino los negocios? Nosotros propusimos que se creara una comisión especial en esta Cámara de Diputados para el aeropuerto, como se han creado 36 comisiones, la mayoría que no operan porque no hay voluntad política de que operen. Y no hubo decisión, se quiso restringir a una subcomisión dentro de la Comisión de Infraestructura. Y con todo respeto hemos dicho que el círculo se está cerrando. Usted, como secretario de Comunicaciones de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, benefició a OHL. Ahora, como secretario de Comunicaciones del gobierno federal, seguramente va a beneficiar a OHL o a Roberto Alcántara, que no nos ha dicho claramente qué pasó con todo el desastre que hubo con el cambio de operador de cobro electrónico en las casetas de Capufe con el sistema llave. Pero ahora todo apunta a que OHL, Roberto Alcántara y demás van a ser favorecidos con esta obra. Y en la Comisión de Infraestructura está también un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que es mi compañero Curi Naime, aquí presente, y que también ahora será cargo de la comisión. Es decir,
El Grupo Atlacomulco, apoderado del control de la principal obra transeccional. Nosotros decimos las cosas por su nombre, aunque cause incomodidad, porque es la obra que va a implicar 169,000 millones de pesos y nos parece que no hay una justificación plena, dada la demanda existente, para una obra de esta envergadura. Creemos que el país tiene otras necesidades y además en el aeropuerto de la Ciudad de México no todos son problemas de saturación, es problema de monopolios también. Aeroméxico goza de todos los privilegios, trata mal a los usuarios, cobra tarifas indebidas, deja retrasos que no se justifican, no explicaron claramente qué pasó con Mexicana de Aviación y por eso creemos que no solo es un tema de saturación, es un tema también de monopolios, lo que hoy vive el aeropuerto de la Ciudad de México. Concluiría diciéndole y preguntándole de qué manera el nuevo programa de infraestructura enfrentará y resolverá irregularidades y rezagos como los mostrados en el anterior Programa Nacional de Infraestructura, que hablaba de montos mucho menos ambiciosos y de un menor volumen de obras. ¿Cómo le van a hacer ustedes ahora sí para poderlo resolver? ¿Cómo resolverá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el problema de disponibilidad y ejercicio de los recursos financieros del Fondo Nacional de Infraestructura, que en promedio de sus activos totales llegó a tener recursos sin ejercer por más del 60%? ¿De qué manera asegurará que los proyectos que se liciten y se autoricen sean oportunamente financiados y cumplan con las metas financieras establecidas? ¿Cómo evitar que megaproyectos costosos no sean motivo de corrupción con una vigilancia endeble y con simulación en la rendición de cuentas? Le ruego Por concluir su respetuosamente. atención y su respuesta. Gracias, diputado. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Con Transportes, gusto, para dar señor respuesta. diputado, muchas gracias. Rápidamente, el PNI tiene, el Programa Nacional de Infraestructura tiene fechas legales para publicarse y debe ser después del Programa Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo. Simple y sencillamente, si queremos verlo antes, creo que está más en manos de este honorable Congreso la decisión que del propio Ejecutivo Federal. ¿Cómo se van a materializar los proyectos que estamos ejecutando? ¿Cómo se vienen materializando? ¿Cómo se han terminado las obras que hemos terminado de acuerdo a programa, respetando un calendario, respetando el ejercicio presupuestal al 100%? Todos estos datos están publicados por la Secretaría de Hacienda en la página correspondiente al ejercicio presupuestal. Ya hay que ver que para ejercer un peso el día de hoy, se necesita haber planeado hace un año. Hace un año haber planeado la obra, una autopista, la que sean, 46. Un ejemplo, esa autopista debió haberse planeado hace un año. Después de la planeación viene la elaboración del proyecto ejecutivo que contemple el trazo de la autopista. De esta carretera de Chiapas que tanto se ha hablado, estamos haciendo el proyecto ejecutivo que tomó 8 meses hacerlo, precisamente. Después del proyecto ejecutivo viene el estudio costo-beneficio, el registro ante Hacienda, después viene la licitación correspondiente, después de la licitación que toma 2 meses y medio, 3 meses, viene la firma del contrato, que es un mes más o menos después, y si vamos sumando tiempo, no es posible hacerlo menos de 9 meses, un año, en el menor de los casos. Por eso es que digo, para ejercer un peso hoy, se tiene que haber planeado hace un año. Eso es organizar el ejercicio presupuestal, es organizar que se vaya ejerciendo al 100% como lo vamos, y así se van a materializar todas las obras que ven ustedes en el Programa Nacional de Infraestructura, y estaremos sujetos todos al juicio de la historia, pero esas obras, en mi caso personal, se van a ejecutar. Aeropuerto, opacidad, corrupción, yo creo que simple y sencillamente se están tomando las medidas necesarias para que se vayan ejecutando las cosas. No se puede ejecutar algo sin antes tenerse esa planeación. En los meses iniciales del gobierno lo que se hicieron fueron estudios aeronáuticos, estudios de uso del suelo, estudios de resistencia del suelo, estudios hidrológicos, para tomarse la definición que se acaba de tomar hace
un mes, un poco más de un mes, en el segundo informe del señor presidente de la República, de que sí se va a hacer el proyecto. Todavía no hay proyecto. Entonces yo lo que pido es, esperemos a que haya algo para empezar a evaluarlo. Se está haciendo ya el proyecto ejecutivo, se está haciendo ya el proyecto de ingeniería, lo está haciendo precisamente el arquitecto Foster y la empresa Parsons haciendo el proyecto de ingeniería para tener proyectos ejecutivos y poder construir el aeropuerto. Hoy se están haciendo obras hidráulicas que se licitaron públicamente. Hoy se están haciendo otros estudios que fueron también licitados y otros que por la naturaleza no se puede licitar públicamente un proyecto porque se recibirían miles de propuestas y no habría capacidad de valoración. Por eso invitamos a los mejores del mundo, a los mejores arquitectos internacionales del mundo asociados con los mejores arquitectos nacionales para que entre ambos presentaran su propuesta al igual que a las mejores ingenierías. Privilegiado a OHL, vamos, yo no sé cuántos contratos tenga una empresa de esta naturaleza en otros lados, pero sí sé que en el caso del ST ICA tiene 9 contratos, 43,000 millones. Ideal tiene 6 contratos con 21,500 millones. Isolux 4 contratos con 15,000 y después tiene 4 contratos de la administración pasadora, OHL con 15,000 millones, Pinfra 10,000 millones con 5 contratos. Creo son 17 empresas las que tienen el monto total de contratos por 70,000 millones. Obviamente unas tienen más, otras tienen menos, pero simple y sencillamente en estas cifras que les di se puede ver claramente que hay un equilibrio en los contratos en los contratos de la Secretaría. Y si alguien de aquí, en esta administración, ganó un contrato, es información pública, se puede verificar en las páginas de la Secretaría por qué ganó, porque presentó la mejor propuesta, y quiénes perdieron y por qué perdieron. Si hay duda, creo que la información es transparente. En el caso, ya dije cuántos expedientes tenemos reservados, antes se reservaban todos, hoy prácticamente no hay reservas, hay 14 que por razones ya de otra naturaleza se tienen que reservar. Mexicana, pues es un tema que se trató hace más de 3 años, creo que la empresa quebró hace más de 3 años, yo creo que valdría la pena realmente analizar toda una historia y no creo que sea ahorita, simple y sencillamente es un tema que sucedió hace mucho y que hace tiempo ya fue declarada en quiebra. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. La realidad no, señor secretario, no nos deja satisfechos sus respuestas. Creemos que, como usted lo ha reseñado, hay un conjunto de empresas españolas, muchas de ellas, que han acaparado el mercado de las grandes obras de infraestructura nacional. El caso de Isolux, que usted comenta, Pastrana, que era el director México-Colombia, ahora es consejero independiente de Pemex. Emilio Lozoya era consejero de OHL. Mario Boudegar, el actual director de finanzas de Pemex, era el director de finanzas de OHL. Es decir, todo queda en familia. Y esta gran obra, que es la obra del aeropuerto, que impacta 169 millones de pesos, 120,000 millones a ejercerse en este gobierno, 16,000 para el año próximo, pues me parece que no se puede manejar con esa ligereza como si fuera un contrato más. Me parece que el gobierno estaba obligado a mostrar total transparencia. Nos parece insuficiente ese argumento que iban a llover proyectos. Al contrario, qué bueno que haya proyectos, porque casualmente está involucrado un familiar de Carlos Slim en el proyecto que resultó ganador. Y me parece que hubiera sido sano, por transparencia, que el gobierno se hubiera manifestado por la transparencia. Entiendo yo que este tipo de anuncios también lo hacen para eludir una problemática social manifiesta. Y por eso desde el 2008 la Conagua fue acaparando tierras aledañas a través de la compraventa con ejidatarios para ir generando esta reserva. Pero me parece que este tema tiene que transparentarse y nosotros vamos a insistir. Quisiéramos que la mayoría en el Congreso no fuera tapadera, que reconsiderara la creación de una comisión especial para que fuera acompañando todo este proceso.
las medidas medioambientales, las medidas de tenencia de la tierra, el tema de aeronáutica, el tema de límites competenciales entre la Federación y el Estado en la cuestión de la tierra, pero esperaríamos que en eso hubiera voluntad política del gobierno y no que se lo reservaran para unos cuantos amigos del régimen. Por último, secretario, en el sector de las telecomunicaciones vemos que no se ha resuelto satisfactoriamente la concentración oligopólica de las televisoras y de las empresas de telefonía celular. Los usuarios de los servicios, los ciudadanos comunes, siguen siendo objeto de un servicio pésimo, caro, ineficiente, y sigue habiendo privilegios de parte del gobierno. Sabemos que hay órganos reguladores, pero pues dependen finalmente en los hechos del Ejecutivo Federal. Nosotros vamos a estar muy al pendiente y quisiéramos también decir que hay en ejecución también en obras que pueden ser menores, pero que para la gente de las comunidades son importantes, como las que me comentara la diputada Rosario Merlín, del Distrito 9 de Acapulco Guerrero, que las obras del Puente La Sierrita y de Carabalí se han reasignado y esto ha afectado proyectos que ya estaban etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación. Esto es quizá un pequeño botón de muestra con la discrecionalidad que se ejecutan los programas sociales. Es cuanto. Para formular pregunta tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosaelia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, como habrá podido advertir en mi primera intervención, existe por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de su servidora una gran preocupación en torno al desarrollo de la infraestructura de comunicaciones en el sur del país, en particular en los estados de Guerrero y Oaxaca. En concordancia con lo anterior, a continuación le haré unas preguntas relativas al desarrollo de la infraestructura de los mencionados estados. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando para que el gobierno federal concluya satisfactoriamente y de la mejor manera para tener una autopista Cuernavaca-Acapulco segura y de primer nivel? ¿Cuáles serán los trabajos que la dependencia que usted encabeza llevará a cabo para el mantenimiento de la red carretera federal y que se mejoren las que actualmente están dañadas e intransitables por las lluvias, como en algunas zonas del estado de Oaxaca? Secretario, solicitarle amablemente pueda informarnos sobre las acciones que la SCT lleva a cabo en el tema del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Aprovechando su amable disposición a responder los cuestionamientos que le están siendo presentados, voy a dedicar esta última parte de mi intervención a realizar algunas preguntas en torno a los temas de telecomunicaciones y aeroportuario. ¿Qué opinión tiene la Secretaría en la adquisición de acciones de Cablecom por parte de Televisa? Habló de que el nuevo aeropuerto será autofinanciable. ¿Cómo se realizará esto? ¿Serán los usuarios quienes terminen pagando la obra, como el alza del impuesto de uso del aeropuerto? ¿Cuál será el programa de mitigación ambiental con la construcción de la nueva terminal aérea? Finalmente, quiero preguntar, señor secretario, en Baja California, ¿a cuánto ascenderá la inversión en la reparación de la infraestructura de aeropuertos, carreteras y puertos, y en qué tiempo se prevé estén totalmente en operación en las zonas afectadas por el huracán Odil? Por sus respuestas, muchas gracias.